Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Código Democracia. Los invitamos a enviarnos sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y en nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre medios públicos y medios oficiales? ¿Cuál es la diferencia o qué beneficio tenemos como ciudadano de a pie de la existencia o inexistencia de medios públicos? Quédese con nosotros porque hoy trataremos este tema con un grupo de expertas en la materia. Para ello, el día de hoy nos acompañan con nosotros la licenciada Leticia Salas, directora del Canal del Congreso. Bienvenida, Leti. Y a la audiencia un saludo. Gracias por estar aquí. También con nosotros está la doctora Patricia Ortega. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Bienvenida y gracias por estar aquí, Pati. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con las colegas y contigo. Gracias. Y también con nosotros está la licenciada Hilda Saray Gómez. Ella es directora de Planeación y Producción de Radio Educación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Clara Luz. Muchas gracias al Canal del Congreso. Es un placer y un honor estar en este programa. Gracias. Y para entrar en contexto, los invito a escuchar la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. La reforma constitucional de telecomunicaciones que se publicó en junio del 2013 incluyó la creación de un nuevo organismo público de radiodifusión y enlistó las características que deben tener los medios públicos. También se incluyó la obligación del Estado de garantizar que la radio y la televisión abierta sean plurales, preserven la veracidad de la información y fomenten los valores de la identidad nacional. Con la reforma, se reconocen por primera vez a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general, lo cual se espera represente un avance, ya que el uso del espectro radioeléctrico debe beneficiar a la ciudadanía. Históricamente en México solo han existido medios oficiales, es decir, estaciones de radio y televisión operados por los gobiernos federal y estatales. A diferencia de los medios oficiales, los medios públicos buscan ser un espacio plural, donde la ciudadanía tenga voz. Entre las características de los medios públicos se encuentra la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, las garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, entre otras. Finalmente, el organismo público autónomo tendrá por objeto proveer de radio y televisión abiertas sin fines de lucro para asegurar el acceso de la población a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional. Este organismo contará con un consejo ciudadano para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. En contexto. El México que dio origen a la Ley Federal de Radio y Televisión en 1960 solamente concibió a los medios oficiales como medios gubernamentales. Sin embargo, la construcción de una democracia exige que existan medios públicos, que tengan ciertas características de independencia editorial, financiamiento que lo haga viable y otras características. En primer lugar, me gustaría preguntarte, Leti, ¿cuál es la diferencia entre un medio público y un medio oficial? Sí, bueno, sin duda la propia reforma constitucional que estaremos analizando a lo largo de este programa establece los mínimos, los básicos, ¿no? Los elementos sustantivos que distinguen no solamente ahora al país, a México, sino que tienen que ver con la experiencia que en la materia existe a nivel internacional, ¿no? Entonces deben ser
medios cuya información sea imparcial, sea objetiva, pero que, por supuesto, este manejo informativo y periodístico tenga como eje rector la independencia editorial. Me parece que para asumirse como medio público, esta identidad o independencia editorial debe estar garantizada. Por otra parte, también deben ser medios públicos que generen mecanismos para que participe la ciudadanía de manera tanto a nivel de los consejos ciudadanos o diversas figuras que hoy en el ámbito internacional o incluso a nivel federal ya se van delineando, como el tema del defensor de la audiencia o mediador de la audiencia o el ombudsman, ¿no? Es decir, una multiplicidad de mecanismos que favorezcan que los ciudadanos puedan participar tanto en la pantalla como en la gestión del medio. Por otra parte, el hecho de que sean medios que puedan generar contenidos que promuevan la cultura y elevar la educación de los mexicanos. Me parece fundamental el tema de los contenidos en materia de medios públicos, dado que ahí los diversos sectores de la población deben encontrar oportunidades para que los temas que son fundamentales para todos los mexicanos se aborden de manera cotidiana. Y bueno, pues creo que en esta primera etapa del programa estos elementos me parecen sustantivos. Y con esas características que ha descrito Leti, Pati, te preguntaría, ¿existe algún medio público hoy día en nuestro país? Yo diría que existen medios con vocación pública, como se han definido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque en su estructura, su gestión y su dependencia financiera a los gobiernos estatales o al gobierno federal, pues ha hecho que estos medios estén un poco sujetos a los vaivenes políticos que se dan frecuentemente y que no han logrado tener un estatuto, una base legal que haga explícita su autonomía de gestión, su autonomía financiera, ¿no? Y que los defina como medios de servicio público con características fundamentales, con responsabilidades y con funciones. Entonces, a mí me parece, no tenemos, es más, la ley no los ha definido como tales, y si nosotros nos vamos al artículo único que existe, donde se definen estos medios sin fines de lucro, pues se definen como medios oficiales de experimentación, educativos o culturales, pero no hay una definición específica de lo que serían las funciones, atribuciones y responsabilidades de lo que sería un medio público. Entonces digamos que tenemos la intención de que existan medios públicos y hay esfuerzos, pero en realidad no hay uno solo que reúna estas características de las que nos platicó Leti. No, hay unos medios que están de alguna manera trabajando en ello. Hay algunos medios como el Canal del Congreso que han incluido un consejo de programación. Hay algunos medios que han estado trabajando, por ejemplo, en tener un defensor de audiencia. O sea, tienen alguno de los muchos elementos que ha señalado Leti, pero no todo, y lo han hecho como por la buena voluntad, digamos, o por la oportunidad de tener un director que tenga una visión, o una directora que tenga una visión mucho más amplia, de una noción más amplia de lo que debe ser un medio público, y entonces han estado trabajando en ello. También ha habido últimamente una discusión pública, me parece, que ha empujado mucho el tema de los medios públicos, y que esto ha hecho que los medios empiecen a tener en cierta medida este tipo de características, pero no hay nada que los obligue hasta ahora. Bueno, hoy ya tenemos la reforma constitucional donde están estos principios, y ahora hay que esperar la ley secundaria donde se establezca esto ya como una norma a seguir y a dibujar, a construir lo que deben ser verdaderos medios públicos. Si nosotros nos vamos a las cifras, tenemos más del 60% de las emisoras distribuidas por COFETEL, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la COFETEL, en manos de gobiernos de los estados o del gobierno federal. Si nos vamos a la televisión, tenemos aproximadamente el 90% distribuidos en manos de los gobiernos estatales o federal. Esto no quiere decir que todos operen como medios oficiales, pero sí los deja en una situación de vulnerabilidad
¿no? O muy dependientes de del gobierno en turno o del tipo de director que tenga. Entonces, estas cifras nos dicen mucho. Y, ¿cuál es la importancia de los medios públicos para la construcción de la democracia, Hilda? Bueno, la doctora Ortega ha hecho una muy importante aportación al respecto, porque ella y entre otros investigadores han abordado sobre el tema de lo público. Cuando hablamos de medios públicos, vamos al corazón de lo que significa el vivir en comunidad, el vivir como parte de un Estado, de una nación, porque hacia allá van los medios públicos. Leti ha manifestado muy claramente características muy puntuales, pero en el corazón de los medios públicos está justamente lo que es la cosa pública. Y de ahí saltamos al papel que tiene el Estado en la prestación de un servicio, al final de cuentas, de información y de comunicación, y que este servicio está amalgamado con los elementos simbólicos de la cultura. Entonces, estos tres elementos, me parece, son fundamentales para entender la importancia de los medios públicos, es decir, medios que son territorios de pensamiento, que son territorios de expresión, que son territorios de participación y que de suyo tendrían que ser el espacio natural en donde se diriman estas cosas que precisamente apuntan a la construcción de la democracia, que tienen que ver con el respeto a la diferencia, con el reconocimiento de las minorías y las mayorías, de los derechos de cada una, en cómo se entrecruzan estas presencias en la cosa pública, al final de cuentas, que tiene que ver con lo que es de todos. Entonces, desde esa perspectiva, los medios públicos de vocación pública, como tenemos algunos en México, son fundamentales en esa construcción de la democracia, que al final de cuentas es no una cosa terminada, sino un proceso que se va construyendo. Entonces, si estos medios públicos no deben de ser medios oficiales, no deben de ser los voceros del gobernante en turno, pero tampoco son medios comerciales, ¿por qué esa pelea, Leti, a veces donde hay una oposición de los concesionarios comerciales a la existencia de medios públicos? Y yo regresaría un poco al tema anterior, porque me parece fundamental subrayar también a la audiencia el hecho de que con esta reforma constitucional se está dando plena vigencia a nivel constitucional a los medios públicos. Y no lo hace de cualquier manera, lo hace en el marco del derecho al acceso a la información pública y también lo hace enlistando una serie de características fundamentales y sustantivas para los medios públicos. Esta diferenciación entre concesiones comerciales y antes con fines de lucro en la Ley Federal de Radio y Televisión y ahora en la reforma constitucional en las que las divide de uso comercial, privado, social y público, me parece que aborda, al homologarlas a todas las concesiones, un tema fundamental, que es no tener un trato discriminatorio frente a la ley respecto de los medios con vocación de servicio público y los medios con fines de lucro. Esto que permite que tengan y o puedan operar en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones operativas. Evidentemente, en la ley secundaria estamos previendo que habrá una serie de características que deberán cumplir todos los medios existentes. Y retomando tu pregunta respecto de esta relación entre los medios privados y los medios públicos, me parece que tiene un origen histórico respecto del régimen político, en donde tanto en los años en que surge la radio en México como la televisión, el tipo de relaciones de poder y de intereses que se establecían entre el gobierno en turno o los gobernantes en turno a lo largo de toda la República Mexicana y los medios de comunicación, ¿no? Recordemos que incluso el monopolio
que se genera también en el caso de la televisión, pero por supuesto en el caso de la radio, el hecho de que solo en unas cuantas manos de grupos radiofónicos prevaleciera el manejo de la comunicación en México, me parece que los concesionarios, lo que les provocaba ruido, ¿no?, desde aquella época es el hecho de que la radio sin fines de lucro pudiera generar algún tipo de ingreso por patrocinios o básicamente por patrocinios, porque no había otra manera de generarlos. Yo me acuerdo que en las reuniones de la red, esta asociación que aglutina a todas las estaciones de radio y televisión pública en el país, había sendas demandas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estaciones o de grupos radiofónicos señalando que estas estaciones sin fines de lucro estaban comercializando de manera indebida. Y me parece que está relacionado en el caso de las estaciones de radio a lo largo de todo el país con la posibilidad de que generen ingresos y que puedan resultar una competencia frente a las otras estaciones de radio. Y que también creo que en muchas estaciones de radio se da este fenómeno, sobre todo en la provincia mexicana, en donde sí compiten por la audiencia, o sea, sí tienen una penetración muy importante. Yo creo que ese es un fenómeno que es sí exclusivo de la radio y de esta radio regional en todo el país. Luego entonces también, por supuesto, otro eje que introduciría sería el tema de la pluralidad, que en el caso de la televisión comercial, bueno, también han sido aproximaciones sucesivas y yo te diría incluso gracias a la participación de las audiencias, en donde exigen cada vez más que los medios comerciales tengan una apertura y que la información que les sea proporcionada sea veraz, oportuna y lo más objetiva posible. Si me permites, Leti, vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando sobre medios públicos y los desafíos que enfrentan en nuestro país. Regresamos. Continuamos. Los invito a seguir haciéndonos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Y también los invito a escuchar lo que opina la audiencia sobre medios públicos y medios oficiales. ¿Qué opinamos? ¿Sabe qué son los medios públicos? No lo sé eso. Sí, tele, radio. Sí son la radio, la televisión, los periódicos, revistas. El radio, la televisión, los periódicos. El canal 22, conozco el canal 11. ¿Conoce cuáles son los derechos de los ciudadanos en relación a las telecomunicaciones? No los conozco. Oh, no. No lo tengo muy claro. Pues la libre expresión, podernos expresar. ¿Qué tipo de restricciones de publicidad cree que deben tener los medios de comunicación? No decir tantas mentiras y falsedades. Pues ya no sacar tantas muchachas encueradas en bikini, ¿no? Que afectan a los niños, ¿verdad? Como para los preservativos, a veces son muy, sí, son muy abiertos, pero a veces hay niños y lo dan a entender. Pues que no pasaran tanta pornografía, ¿no? Si acaso hay muchos comerciales que tienen un poco de sexo, algo explícito o algo de violencia, que yo siento que no debería de difundirse mucho eso en los comerciales. ¿Qué opinamos? El sondeo muestra cómo la ciudadanía no sabemos en realidad qué son los medios públicos
Y quizá tampoco tendríamos por qué saberlo, porque no existe un medio público en México como la BBC en Reino Unido o como la CBS en Canadá. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario respecto a la opinión de la ciudadanía? Bueno, a mí me llama la atención la manera en que están identificando cierto tipo de contenidos en la televisión comercial, ¿no? Esta exageración a lo mejor a la publicidad, digamos, más orientada a la sexualidad o a tener productos que se salen de horarios, digamos, prudentes para los jóvenes o para los niños. O sea, ya empieza a haber por parte de los ciudadanos, por parte de la población, alguna mirada crítica, inclusive darse cuenta de que pues como que por ahí no va esta televisión, ¿no? Es claro cómo están señalando ciertos contenidos, si te fijas, muy puntuales en qué está pasando en la televisión comercial, aunque no puedan definir claramente qué es un medio público. Me llama mucho la atención esto. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que cuando tú dices medios públicos, para quienes operamos estaciones de radio y televisión, bueno, sabemos efectivamente a qué tipo de estación de radio o televisión te estás refiriendo, pero para ellos me es claro que más bien se van sobre el concepto que incluso ahora también incluye la reforma constitucional en términos de que todos los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión deberán de ser de servicio público. Seguramente la población tiene identificado a estos medios públicos más bien como estaciones de radio y televisión educativas o culturales, ¿no? No, por supuesto, como medios públicos. Y también en el sondeo creo que también resalta el hecho de que estos ciudadanos no identificaron derechos en relación con los medios, ¿no? El consumo de medios ha ido moldeando a las audiencias en el sentido de que no se reconoce que hubiera derechos de las audiencias en frente de la televisión o en frente de la radio, porque es una pregunta que no se ha planteado en extenso, es un tema que no se ha abordado en extenso, entonces no hay la posibilidad de ligarlo ya como algo común y dado, el que los radioescuchas, que los televidentes tenemos derechos, porque al final de cuentas todos lo somos. Claro. Ahora, una de las características de los medios públicos es la participación ciudadana. ¿Cómo puede darse esa participación ciudadana para que esos medios públicos realmente estén en contacto con la ciudadanía y no estén, digamos, desvinculados con la realidad? La participación ciudadana se da o se debería de dar en la medida en que en los consejos de programación o los consejos consultivos que se está pensando, bueno, y que inclusive en la reforma constitucional ya está establecido esta figura, es ahí donde los ciudadanos pueden participar en la evaluación, en la aprobación, en la relación que pueden tener desde el medio con la ciudadanía. Es decir, un consejo de programación, un consejo de evaluación, un consejo consultivo está concebido como parte de la propia estructura de un medio. En muchas ocasiones se dice, bueno, pero no todos los ciudadanos van a estar ahí presentes. Efectivamente, no todos los ciudadanos, pero el hecho de que un medio público tenga en su estructura de gobierno también la participación de la sociedad organizada dentro de un consejo, que está evaluando, que está decidiendo, que está de alguna manera participando de las decisiones que están tomando en un medio, cambia la idea de autoridad, de autoritarismo que puede haber dentro de un mismo medio. O sea, hay una forma distinta de cómo concebirlo. Y si a eso le agregas cuál debe ser el proceso o el procedimiento para integrar ese consejo consultivo en donde ya haya experiencias previas, me gustaría referirles la experiencia del canal del Congreso. En este caso se hace mediante una convocatoria abierta, se invita a instituciones académicas de prestigio en el ámbito de los medios de comunicación y no incluía en el actual reglamento del canal a las organizaciones civiles, pero ahora la reforma sí lo incluye y lo incluye para efectos del órgano público descentralizado. Que operará o manejará la radiodifusión en el país. Sin embargo, bueno, no en el país, sino en el ámbito del gobierno federal.
Sin embargo, me parece que esta característica de la existencia de los consejos ciudadanos de programación y evaluación, tanto de la parte de contenidos como de la administración, también debe estar acompañada porque sea un proceso abierto, en donde participen también las organizaciones civiles. Y como para ser muy claros, no son los amigos del director o de la directora los que forman ese consejo. Eso es bien importante. Es una convocatoria abierta, ¿no? Donde la gente participa, donde se proponen otros miembros a integrar un órgano que va a tomar decisiones dentro de un consejo. Y tampoco debería ser una comisión intersecretarial, que, COFETEL en alguna época tuvo un consejo consultivo y era una comisión intersecretarial, no debemos de buscar eso, ¿no? Y en eso es importante considerar, creo que también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Uno de los temas fundamentales de esta reforma constitucional es haber precisamente denominado como servicio público, considerar como servicio público a la radio y a la televisión, porque esto tiene que ver con la cosa de todos, ¿no? Y en tanto que es la cosa de todos, no es solamente simbólicamente hablando, sino pecuniariamente hablando. Los medios públicos o los medios educativos, culturales, funcionan con base en el presupuesto para el cual todos los ciudadanos cooperamos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los ciudadanos están en posibilidad de participar y ser elementos que constituyan, como dice Pati, parte de la estructura del medio. Y esto tiene que ver también con participación social, en donde llegamos al tema de los derechos. El tema de los derechos tiene que ver con participación, no es solamente una concesión, digamos, sino que está también como parte de las actividades que tienen que ver con la cosa pública. Yo quisiera nada más añadir, yo creo que Hilda ha dicho dos cosas muy importantes que estarían hoy puestos en el escenario para tener de verdad medios públicos distintos a lo que hay ahora de vocación pública. Es decir, se abren las posibilidades de tener medios que estén gestionados de manera distinta, que estén financiados también de manera distinta, que tengan garantías de una autonomía editorial y sobre todo que haya también garantías de participación social, y eso me parece que hace la diferencia en abrir las posibilidades de democratizar la estructura de medios en México. Déjame tomar para que nos sigas platicando, Pati. La reforma constitucional refiere a que los medios públicos tendrán las características que hemos mencionado de autonomía de gestión, participación ciudadana, etcétera. Pero no dice qué va a pasar con los actuales medios de vocación de servicio público, como puede ser Canal 11, Canal 22, Radio Educación, etcétera. ¿Cuál es tu idea sobre qué va a pasar? ¿Estos medios tratarán de transitar para cumplir con esos criterios o vamos a tener dos grupos, los del pasado y los que se lleguen a crear con esas características? Tienen que transitar, los medios que hoy en día existen tienen que transitar a asumir las características y los principios que están establecidos en la Constitución. La reforma constitucional establece en el transitorio, ahí es donde habla de todos los medios. Los medios públicos tendrán autonomía de gestión, autonomía editorial, con participación social. Ahí se establecen las características, ahí se habla de todos los medios. Solo cuando se habla antes, en el texto constitucional, cuando se habla de la creación de un organismo nacional, es cuando se está refiriendo a esta nueva instancia descentralizada que hemos de alguna manera concebido o entendido como una cadena nacional de radio y televisión. Pero déjate digo, ¿cuál es la interpretación que podría ser un contraargumento? Si a mí me dicen que hoy día no existen medios públicos en México y yo soy la directora de un canal de televisión y radio de un gobierno del Estado, que soy la vocera, en pocas palabras, del gobierno en turno, y me dicen, pues medios públicos, yo voy a decir, no, pues a mí eso no me aplica. Medios públicos, los que se creen. No, pero yo creo que la elección incluso del gobierno, en el caso de los estados de la República, si no entra, siguiendo un poco tu lógica, tendrían que entrar bajo este modelo de concesión única a
en esta clasificación: uso comercial, público, privado y social. Y este social incluye a las comunitarias y a las indígenas. O sea, ya no hay de varias sopas, solo hay estas opciones que ahora señala la reforma constitucional. Entonces, la respuesta sería: sí, necesariamente tienen que transitar todas las estaciones de radio y televisión en el país al modelo de concesión única, sea radio privada o radio con vocación de ser radio y televisión o radiodifusión de servicio público. Ambas, todas tienen que transitar a entrar a acreditar que puede ser la una o la otra. Y ahí deberíamos de estar atentos en la ley secundaria, porque haciéndola de abogada del diablo, no, yo estoy feliz, mi gobernador me dice que digo, yo digo, y el medio público no se hace. Diría ahí vamos al 10º transitorio, ¿sí? Ese establece las características, o sea, para que tú puedas ser una concesión de uso público, estas son los mínimos básicos sustantivos que debes de cumplir. Así es. Yo creo que no hay, ¿no? La elección de los gobiernos de los estados y del gobierno federal tendrá que ser necesariamente el que la radiodifusión con vocación de servicio público transite a ese modelo. Si no transita, creo que va a ser uno de los problemas. Pero y ahí viene un proceso que se va a dar necesariamente, ¿no? O sea, es un procedimiento que a nivel nacional, desde el Estado mexicano, se va a realizar. Como decía Pati Ortega, la concesión como figura jurídica tiene que ver con la autorización que da el Estado mexicano para que un particular, un gobierno de un Estado, una institución pública, una agrupación social pueda hacer uso de un bien que es de la nación. Entonces, necesariamente todos los medios actuales tendrán que transitar al nuevo régimen. Antes de entrar, me gustaría platicar sobre el financiamiento, porque esta reforma constitucional nos habla de un pilar fundamental para los medios públicos, que es tener opciones de financiamiento. Regresamos. Continuamos. Numeralia. El canal de televisión más importante en México de servicio público es Canal 11, el cual solo llega al 47% de los hogares de toda la República. Según las empresas Ibope y Mediadata, en el año 2009 Canal 11 tuvo un rating de 1.7% de la audiencia nacional en términos de cuota de pantalla, en tanto que el rating de Canal 22 fue de 1.1%. El presupuesto de Canal 11 y Canal 22 en el año 2009 fue de un total de $60 millones por parte del gobierno federal, en tanto que Televisa tuvo un presupuesto anual con un valor de $1,000 millones. Numeralia. Los invito a seguir haciéndonos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Decíamos en el bloque anterior que la reforma constitucional habla sobre opciones de financiamiento sin determinar cuáles. Ahí podemos tener un catálogo tan ilimitado como sea nuestra imaginación o tan limitado como lo ha sido hoy día. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué opciones de financiamiento podremos ver ahí? ¿O será que a la mera hora en la ley secundaria aten de manos estos medios públicos para condenarlos a la inanición o estar sujetos al presupuesto que apruebe la legislatura local o federal? Yo creo que las opciones de financiamiento, como señalas, son diversas. La donación en especie o en dinero, la posibilidad de recibir recursos por la vía de los patrocinios. También se propone proyectos de coinversión y un tema que ha sido pues polémico incluso al interior del debate de quienes operamos estaciones de radio o televisión públicos, el tema de la venta de espacios por publicidad, ¿no? Y las opciones de financiamiento también, o no debiera haber, Leti, publicidad para los medios públicos. Yo creo que sí, pero en la medida en que sea una publicidad en la que se establezcan los principios que deben guiar los contenidos de esta publicidad.
Veíamos en el sondeo que hace unos minutos pudimos apreciar, en donde la gente cuestiona, en esta mirada crítica a la que se aludía, cuestiona el contenido de la publicidad, ¿no? Y esta publicidad que no solamente invade los medios privados, sino que si hablamos ya in extenso, bueno, pues que prácticamente en todos los espacios, ¿no? Y a través de muchas redes y a través de las telecomunicaciones se insiste en el uso de esta publicidad comercial. Entonces yo estaría a favor de una publicidad que tuviera muy bien establecido el tipo de contenidos y la finalidad que debe de cumplir, una publicidad que se establezca un determinado porcentaje del total de tu programación y que el recurso que obtengas por concepto de publicidad pueda ser invertido, es decir, etiquetado en la inversión de equipamiento, de actualización tecnológica y de producción de contenidos. Hoy por hoy el tema de la publicidad, sí o no, es un tema también que se ha debatido a nivel internacional, ¿no? Hay cadenas, incluso como la BBC de Londres, que mencionabas, en donde se ha ido extendiendo, o en una época en la que se extendió la posibilidad de ingresos por la vía de la publicidad, y luego se dio el fenómeno contrario, dado que esta imagen comercial sí puede pervertir los fines y los principios de los medios públicos, ¿no? Distraer tu tarea sustantiva y estar más preocupado por estar generando ingresos propios que por cumplir en el manejo y en la producción de tus contenidos con los principios que rigen al medio público. Y finalmente los anunciantes también se basan mucho en el rating o en el número de televidentes o radioescuchas que pudiera tener. ¿Habría ahí una contradicción entre publicidad y rating para un medio público, Hilda? Yo preferiría mirar la situación desde otra perspectiva. Los medios de servicio público, los medios educativos, culturales, como los conocemos ahora, no están buscando rating en función de consumidores. Están buscando públicos a los que atender y a los que prestar un servicio. Entonces yo sería de la idea que el término rating está muy asociado a la venta de tiempos en radio y televisión para la búsqueda de consumidores de los productos que ahí se anuncian. En el caso de los medios públicos, las audiencias se pueden conquistar de otra manera, las audiencias se les presta un servicio y se les puede, si nos apuran, se les puede contabilizar de otro modo. ¿Cuál es la métrica que ocupan, por ejemplo, para medir a Radio Educación para decidir si le destinan presupuesto o no? En Radio Educación no tenemos estudios de rating tal cual los medios comerciales. Nos ha funcionado muy bien hasta ahora y recién la presencia de las redes sociales, que eso te permite contabilizar con números las personas que están al pendiente. La vía telefónica a Radio Educación le sigue funcionando muchísimo todavía para conocer la apreciación que tiene el público de los programas que le presentan. Y además una característica en este caso de Radio Educación es que no tiene barras horarias como tuvieran otros medios comerciales de A, AAA, etcétera, sino que la lógica es otra, tiene que ver con horarios de vida cotidiana de las audiencias, tiene que ver con las características del tema que se aborda, y la experiencia nos ha dicho que en donde se coloca un programa se va creando público. El asunto es estar buscando las necesidades de los públicos, qué es lo que están buscando, cuáles son las interlocuciones que están necesitando, y eso nos permite conocer a nuestros públicos de otra manera. Claro que el número siempre es importante, ¿no? Es una medida muy clara, muy precisa, pero no es la única. Pero no debe ser la determinante. Aquí agregar una cosa, porque sí es bien importante ahora cuando se abren las posibilidades de que haya otro tipo de financiamiento en los medios públicos,
públicos es el no establecer los mismos criterios con los que opera la televisión o la radio comercial. Aquí lo que ha dicho Hilda es sumamente importante. A un medio público le tiene que importar tener una presencia en todo el día, no nada más en ciertos horarios, no nada más con ciertos contenidos. Aquí se está buscando la función social y se está buscando una manera distinta de relacionarse con las audiencias. Es decir, no nos importa nada más cuánta gente los ve, sino también qué gente los ve. ¿Cuál es el servicio que se está realmente brindando en un momento determinado o con determinados contenidos? Entonces, esto de que haya, no sé, cantidades viendo a una hora un programa, pues nada más te da un número. Aquí es importante saber qué pasa con estas audiencias, cómo se relacionan con esos contenidos, para qué les sirven esos contenidos. Entonces es otra forma, otra manera de concebir una relación del medio con las audiencias. Hay estudios más de corte, digamos, demográfico, que nos permite conocer, en el caso de Radio Educación, el tipo de audiencia que tiene, como menciona Pati. Y entonces nos damos cuenta que nuestra audiencia comparte, quiere decir que el estudio de tipo comercial no es el que más se adapta, comparte rasgos de diferentes, digamos, nichos en función, si nos refiriéramos a los estudios de carácter comercial, los públicos de Radio Educación comparten rasgos de un público A, B y C. Y además estamos hablando de público que comparte el rasgo económico definido por la economía más alto, pero no por su nivel de ingresos, sino por su nivel de preparación. Entonces son públicos que replican los contenidos, estamos hablando de académicos, estamos hablando de investigadores, de maestros, de educación básica, que entonces se convierten en transmisores y multiplicadores de lo que les presenta la emisora. Pues con esto lo que habría que, y sí me parece que incluso aprovechando la presencia de Pati Ortega, me parece fundamental la participación de los investigadores, de los medios de comunicación y de los académicos en el desarrollo de instrumentos. O sea, la verdad sea cierta, en este momento yo me atrevería a decir que ningún medio con vocación de servicio público existente cuenta con instrumentos que no sean el IVOPE. Aquellos que incluso pueden tener acceso a poder pagar los altos costos que ese tipo de estudio significa. Y por supuesto, como se ha dicho, el perfil, como fue construido el instrumento, no es el más adecuado ni se relaciona con el tipo de tarea que hacemos en los medios con vocación de servicio público. Luego, entonces, me parece que ahí hay un campo de investigación muy amplio para desarrollar instrumentos, más allá de que podríamos tener en cada una de las estaciones de radio y televisión elementos que te puedan hablar de aspectos cualitativos sobre el tipo de audiencia a la cual estás llegando. Pero me parece fundamental desarrollar instrumentos propios en la que puedan participar instituciones académicas que sean instrumentos válidos, sancionables y prestigiados. Y con esto a mí me gustaría invitarlos a escuchar la opinión personal de uno de los miembros del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, del maestro Rafael Gustavo Hernández. Editorial. Sin duda, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada el pasado 11 de junio en el Diario Oficial de la Federación, viene a representar tal vez el primer paso para una auténtica política pública de comunicación en el Estado mexicano. Y esto es así porque la reforma constitucional va a posibilitar el fortalecimiento de los medios públicos, medios indispensables en toda sociedad que aspire a ser democrática, porque son los medios que no están buscando clientes, son los medios que no venden publicidad, sino que son los medios que expresan diversas voluntades, diversas visiones de la realidad, como diversa es la sociedad mexicana. Medios que necesitan de independencia editorial y que el Estado tendrá que asegurar esa independencia editorial.
De aquí en adelante, de lo que tenemos que estar pendientes es de las leyes reglamentarias que hagan posible el buen funcionamiento de estos medios para aspirar a tener otras visiones de la realidad, para aspirar a tener una sociedad más democrática a partir del diálogo que se dé entre los ciudadanos mexicanos en estos medios. Editorial. Estamos en el bloque final hablando sobre medios públicos y sus diferencias con los medios oficiales. La reforma constitucional de 2013 exige que los medios públicos también consideren la producción independiente. En ese sentido, Leti, ¿la producción independiente debiera ser un mandato solo para los medios públicos o también los medios comerciales? ¿Qué tanto sirve el incluir producción independiente en un canal de vocación pública? Yo interpreto la alusión a la producción nacional independiente que hace en varios momentos esta reforma constitucional, que deberá aplicar sin duda a los medios comerciales y a los medios públicos. De manera expresa, en el tercero transitorio, le establece al Congreso de la Unión el señalamiento de que se deberán establecer los mecanismos, es decir, puntualmente dice establecer los mecanismos para promover la producción nacional independiente. Hilda, ¿qué proyecto tiene ustedes en Radio Educación con producción independiente que nos comentabas fuera del aire? Radio Educación tiene un trabajo ya de años lanzando convocatorias para la producción de nuevos programas, que es así como se integra la programación de la emisora. A la luz de esta reforma constitucional será necesario fortalecer nuestro Consejo de Programación, nuestro comité técnico, con la inclusión de ciudadanos que, representando a la sociedad organizada, participen de esa selección de los programas. Entonces, bueno, es un proyecto que está llevado de la mano por el cumplimiento de una normatividad, por supuesto, a la que la emisora seguirá puntualmente, como se marca, pero en este sentido tiene que ver con, además de abrir a producción independiente, especificar hacia qué públicos se estará dirigiendo. Porque ya en los términos de la producción radiofónica, de la generación de contenidos, hay una experiencia que nos marca que un programa para niñas y niños, para mujeres, para hombres, para jóvenes, para gente de la tercera edad, tiene manufacturas distintas, tiene objetivos distintos, tiene formas distintas y particulares de realizarse. Y todas importantes esa población. Estamos entrando a la recta final y me gustaría terminar con unas breves conclusiones de cada uno. No sé, Pati, si tú pudieras empezar con tus conclusiones. Sí, nada más, antes me gustaría agregar algo más sobre la producción independiente. Yo creo que es fundamental y de acuerdo con la interpretación que se puede hacer de la reforma constitucional, es obligatoria tanto para medios comerciales como para medios públicos. La innovación, la experimentación son, me parece, dos tareas fundamentales de los medios públicos y la producción independiente facilita eso. Y hoy en día, aunque muchas veces los medios hoy en día con vocación de servicio público establecen este tipo de miradas de incluir a la producción independiente, hoy se establece con un porcentaje y con una obligación. Entonces ahora todos los medios tendrán que incluir esto. Y eso me parece una oportunidad para la diversificación de los contenidos y para la creatividad. Eso es fundamental. Yo terminaría diciendo, hablando concretamente de la democracia y de los medios, no podríamos hablar de democracia si no pensamos en que haya una diversidad de opciones en cuanto a medios. Y los medios públicos establecen una posibilidad de diversificar. Es un asunto de justicia social y fundamental. Muchas gracias, Pati. Ahora, unas breves conclusiones, por favor, Leti. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que sería fundamental para los medios públicos que todos los retos, diría yo, establecidos en el 10º transitorio, uno a uno, si los vamos analizando, tienen que aterrizar
de manera mucho más operativa y pragmática en la ley secundaria. Muchas gracias. Hilda. Creo que los medios de servicio público, de vocación pública, están ante una gran oportunidad para tener el lugar que históricamente les corresponde. Ha sido un proceso, con todo y que no tenemos el mejor de los mundos en esa materia en México. Hay una larga experiencia social acumulada en el conjunto de estos medios que conocemos ahora como educativos y culturales, y la reforma nos da la gran oportunidad de que estén en el centro de la vida cotidiana de las audiencias. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestras invitadas el compartir sus ideas y opiniones en esta mesa. No se olvide de hacernos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El próximo martes a las 10 de la noche lo esperamos en Código de Democracia. Trataremos el tema del derecho de réplica. ¿Es este un derecho ciudadano? Los esperamos. Si desea conocer más sobre medios públicos, por favor consulte la bibliografía que aparece en este momento en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.